Vamos a continuar desarrollando los tipos de difusión y las características del transporte pasivo. Habíamos comentado que la difusión era el pasaje de un soluto, de donde estaba más concentrado a menos concentrado. Y podemos encontrar dos tipos de difusión, la difusión simple y la difusión facilitada. Y hay diferencias bastante importantes entre ellas. La difusión simple es la que estuvimos hablando en la definición clásica. Es directo de la diferencia de concentración de un lado al otro. ¿Y de qué va a depender? De la permeabilidad de la membrana al soluto. Fíjense entonces en este gráfico que el flujo neto va a depender de la diferencia de concentración y de la permeabilidad de la membrana. Si es más permeable, más va a ser el flujo neto. Si es menos permeable, menos va a ser. Mientras que la difusión facilitada cambia un poco. ¿Por qué? Porque ahora la sustancia es poco permeable. O sea que por sí sola no pasaría por esa membrana. Pero tiene canales o transportadores que permiten el pasaje y que generan correctamente la difusión. Por eso es facilitada. La difusión está facilitada por estos canales o transportadores. Lo que va a tener es que llega a un máximo. Fíjense que esto que está acá es la difusión facilitada. ¿Y por qué llega a un máximo esta difusión facilitada? Porque tiene una saturación. ¿Por qué decimos este concepto de la saturación? Porque no estoy pasando solutos a través de una membrana. Entonces la membrana tiene la capacidad de dejarme pasar ese soluto. Entonces no hay ningún problema. El otro, ese soluto está pasando por la membrana, obviamente siempre está la diferencia de concentración, pero por algún canal o algún transportador. Entonces tengo la característica de la situación de que ese transportador o canal, al tener tanta concentración o tanto flujo neto, en un momento se sature. No puedo pasar 10.000 de concentración por este canal o transportador porque en un momento se me tapa o se me satura. Mientras en cambio en la difusión simple no tengo un límite. ¿Por qué? Porque la membrana no se puede saturar directamente, pasa la sustancia sin problema. Ya habíamos comentado que esta difusión facilitada depende de proteínas o transportadores que permiten el pasaje de sustancias. ¿Cuáles son? Los podemos dividir en canales proteicos o en proteínas transportadoras. Como canales proteicos vamos a tener dos tipos de canales. Los canales pasivos o poros y los canales activos que pueden ser los voltaje dependiente, mecano dependiente, ligando dependiente. Mientras que a nivel de las proteínas transportadoras puedo tener un transporte único o simple llamado uniporte o puedo tener un transporte acoplado que puede estar dado por un cotransporte sin port, o sea que dos sustancias se mueven en la misma dirección, o un contratransporte antiport que va una sustancia en una dirección y la otra en forma contraria. Vamos a desarrollar cada uno de estos. Con respecto a los canales pasivos y los canales activos, los canales pasivos o poros son canales que yo tengo siempre abiertos en mi cuerpo. O sea que la membrana tiene unos canales o unos poros que permiten el pasaje de diferentes sustancias todo el tiempo en mi cuerpo. Estos canales pueden ser de agua, pero principalmente son de iones. Canales de sodio pasivos, canales de potasio pasivos, que esto es algo que vamos a repasar y volver a ver en neuro, porque es la base de la formación del potencial de membrana en reposo. Ya que yo tengo que la membrana por esta difusión genera que haya un movimiento de iones de un lado al otro y eso me genera una diferencia de concentración o un potencial de membrana. Mientras que los canales activos son canales que se abren frente a un estímulo. Los canales activos normalmente están cerrados, en una conformación cerrada, y cuando tengo un estímulo o una señal, se me abren. Como son los canales voltaje dependientes, que se activan ante un cambio de voltaje o ante un voltaje de membrana, mecano dependientes que se activan ante un estiramiento, o ligando dependientes que se activan ante una sustancia química o un neurotransmisor.
Estos son la base de la generación de señales que yo tengo a nivel de mi cuerpo. Con respecto a las proteínas transportadoras, dijimos que teníamos tres mecanismos interesantes. Uno es el transporte único, en el cual yo tengo una proteína que permite el pasaje de una sustancia. Y el otro era el transporte acoplado, acoplado a algo, como era el cotransporte, en el cual yo meto una sustancia y acoplo, cotransporto, meto al mismo tiempo otra sustancia. El ejemplo clásico es el cotransporte sodio-glucosa. Aprovecho el ingreso del sodio, la fuerza de ingreso del sodio, para meter en este caso la glucosa. O el contratransporte, que estoy sacando o metiendo una sustancia y la otra sustancia se va. ¿Qué quiere decir? Que van en dirección contraria. Una sustancia entra y la otra sale. O al revés, una sustancia sale y la otra entra. Que voy a encontrar diferentes contratransportes en mi cuerpo. Por ejemplo, el contratransporte cloro-bicarbonato, en el cual me está sacando bicarbonato y metiendo cloro a nivel de mi cuerpo. Con eso cerramos el concepto de la difusión simple y facilitada que hay en nuestro cuerpo y las diferentes formas de generarlo. Como dato para agregar es que no hay gasto energético en el concepto de la difusión facilitada y que es mucho mayor el flujo que se genera que con la difusión simple. Pero obviamente es mucho más específica porque van a pasar sustancias características y se puede saturar como vimos o puede generar alguna competición de esos canales o transportadores o alguna inhibición con algunos fármacos o algunas drogas. Muchas gracias.